Buenas tardes, les saluda Karen Chacón, soy parte del equipo de innovación educativa de UNITEC. Sean todos bienvenidos a esta edición de Viernes de Innovación Educativa del mes de marzo. Es un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos como invitada a la licenciada Esther Chávez, quien se desempeña como jefa académica de Mercadotecnia y Negocios Internacionales de UNITEC Tegucigalpa. La innovación educativa a presentar es Crea tu historia con Play-Doh. Les agradecemos que realicen sus consultas escribiendo en el chat y la Esther responderá cada una de sus interrogantes en el desarrollo de la presentación. Sin más que agregar, le cedo la palabra a nuestra expositora de hoy. Buenas tardes, muchas gracias a la Decanatura de Innovación Educativa por la oportunidad de poder compartir mi innovación y muchas gracias a cada uno de ustedes que me regala su tiempo para poder compartir de qué trata esta innovación. Entonces, sin no esperar más tiempo, mi innovación es Crea tu historia completo. ¿Cómo surge esto? Creo que ahora tenemos un gran reto nosotros los docentes en cuanto a tecnología y todo lo que los alumnos y los estudiantes tienen acceso. Entonces se vuelve un reto cada vez más tratar de buscar cómo podemos aplicar de la teoría a la práctica. Entonces fue que se me ocurre un poco esta metodología un poco creativa para desarrollar habilidades estratégicas, sobre todo en los estudiantes. ¿De qué trata esta actividad? Trata de que los estudiantes puedan contar una historia de una marca, porque yo estoy en el área de marketing, en un video de 60 segundos máximo. Y ellos pueden buscar 30 o 45 segundos, pero el tiempo máximo que tienen es 60 segundos, que se escucha poco, pero al momento de elaborar todo lo que ellos tienen que hacer, se vuelve un poco más complicado. Entonces, dentro de este reto y de lo que ellos saben, ellos solo pueden utilizar Play-Doh, que es como esta herramienta para poder moldear, y para reforzar un poco el mensaje de la narrativa, solo se les permite utilizar una canción. Eso es lo único que ellos pueden utilizar, pero más adelante les iré comentando cómo lo voy desarrollando. Entonces, qué buscaba con esto? Fomentar un poco la creatividad, buscar ese pensamiento estratégico y la capacidad de síntesis, sobre todo en la comunicación de la marca. Entonces, tienen que hacer un análisis de la marca previo para saber cómo funciona su comunicación en redes sociales, en el mundo, en ATL, BTL y TTL. Como objetivo era que los estudiantes pudieran aplicar habilidades estratégicas de manera creativa, desarrollando narrativas completamente visuales, efectivas para cada marca. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, ellos tienen un tiempo. Para que puedan buscar la información de la marca, tienen una 80 minutos, hora clase, para que puedan elaborar y recrear todos los elementos que necesitan utilizando Play-Doh. Se dividen en equipos y esto fomenta un poco la discusión hasta cierto punto, el trabajo en equipo, que deleguen responsabilidades y vamos viendo cómo ellos van desarrollando y van viendo cada vez que puede ser un reto. Entonces, ¿en qué clases utilizo esta innovación? Yo actualmente estoy impartiendo estrategias de mercadotecnia internacional y ahí fue donde realmente se me ocurrió poder hacer esta innovación. Entonces, en esta clase lo que quería era desarrollar el storytelling para marcas, ya pensándonos en un mercado global. Entonces, aplicar los conocimientos de posicionamiento y sobre todo de diferenciación en el mercado. Pero a raíz que iba desarrollando, porque esto tiene un formato de votación que más adelante se los explicaré, yo también doy introducción a la mercadotecnia y es ahí donde los estudiantes de primer año que tuvieron la oportunidad de ver cómo los más grandes realizaban esta historia, me proponen y me dicen, pero nosotros también lo podemos hacer y nosotros lo podemos hacer mejor. Entonces adapté, porque claro, ya era en estrategias de mercadotecnia internacional, era pensado ya para un mercado más global. Entonces dije, bueno, ellos vienen empezando, ¿cómo puedo crear? ¿Cómo ellos pueden crear una historia ya con los conocimientos que van adquiriendo? Entonces lo que hice aquí fue adecuarlo un poco para introducir a los estudiantes en la importancia de la comunicación visual y sobre todo el branding
que sepan que no es la misma comunicación en todas las redes sociales, sino que en cada red social hay un target. Entonces eso me ayudaba mucho. Y fomentar la capacidad de síntesis en estrategias de marketing, que significa que a veces nosotros como mercadólogos pensamos en cierta forma cómo el mensaje llega al consumidor, pero puede ser completamente distinto ya cuando ese mensaje realmente lo mira el consumidor. Entonces, eso es lo que quería hacer, sobre todo con esta innovación. Ahora, si realmente me preguntan, esta innovación no solo está cerrada para marketing. Entonces, buscando un poco, se me ocurre que también se pueden utilizar en administración, por ejemplo, en clases que vayan relacionadas con administración y liderazgo, y que se puedan hacer simulaciones en tomas de decisiones y a veces en resolución de conflictos, reforzando también la creación un poco del storytelling para liderazgo y gestión del cambio. También se puede utilizar para ciencias sociales y sobre todo para el tema de humanidades, que se puedan crear representaciones de eventos históricos en un formato un poco más interactivo, en donde esto se vuelva realmente un reto para el estudiante. Ingeniería y tecnología también podrían hacer representación de modelos mecánicos o físicos de forma simplificada. Entonces, esta actividad, si ustedes se fijan, no es solo para el área de marketing, sino que se puede adecuar y se puede aplicar a diferentes disciplinas para mejorar sobre todo la comprensión y la creatividad del aprendizaje. Y es aquí donde los alumnos empiezan a buscar otras herramientas para fortalecer los conocimientos que han adquirido. Entonces, en manera del proceso, para contárselos un poco paso a paso, ¿qué necesitan hacer? En mi clase, realizan un análisis de marca, cuáles son los valores, cuáles son los colores, todo el tema de branding, colores, cómo se comunica esa marca con su consumidor y empiezan a construir. Luego pasamos a la fase de la creación de la historia. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar como marca a ese consumidor? Recordando que tengo un tiempo limitado de 60 segundos. Y aquí pasamos a una parte de negociación entre equipos. ¿Por qué? Divido dependiendo de la cantidad de alumnos que pueda tener, en dos equipos. Y recordemos que dentro de los primeros pasos que les di, ellos solo podían utilizar Play-Doh y música. Entonces ellos se limitaban mucho a eso, pero también fomentó la negociación entre equipos. ¿Qué pasa en esta etapa? Bueno, yo tal vez necesito utilizar cierto efecto especial y el otro equipo tal vez no necesita el mismo efecto especial, pero necesita utilizar un marcador, un lápiz. Entonces, entre ellos tienen que llegar a acuerdos para qué puede utilizar un equipo y qué no puede utilizar el otro. Como esto es un proceso en donde se vuelve un poco competitivo porque el equipo que gane obtiene un beneficio dentro de la clase, entonces ahí es donde ellos empiezan a ver, ¿le facilito realmente al otro equipo que tenga todos los elementos o tengo que ponerme un poco más competitivo en este aspecto y no le dejo que utilice este elemento? Yo busco la forma de cambiar de que el elemento que yo necesite para fomentar un poco la competitividad. Entonces, también dentro de este proceso, una vez que ya se llegó al acuerdo, ya cada equipo tiene su marca, ya se saben qué elementos puede utilizar el equipo uno y qué elementos puede utilizar el equipo 2, se pasa a la producción del video. ¿Qué significa? Es aquí donde ellos tienen 80 minutos clase para que lleguen y empiecen a producir desde cero todos los elementos que van a utilizar. Ese día yo les proporciono el Play-Doh y para ponerles un poco más de reto, solo le doy los colores primarios. Entonces, muchas veces ellos también tienen que la combinación de colores y tienen que ir buscando de qué manera pueden ir solventando ciertos elementos que tal vez la marca no los puede, los colores de la marca no sean tan fáciles. Entonces, una vez que se realice la producción del video, ese mismo día les doy 30 minutos más para que te puedan realizar edición y me entreguen esos videos y los sometemos a una votación. Eh, como yo estoy en el área de marketing, lo pongo también en mi Instagram, lo subo por 24 horas, pongo video uno, video 2 y luego al final pongo dime cuál es tu video favorito, genero una votación y ahí también ellos tienen que ver qué estrategia van a utilizar para
conseguir más votos. Entonces, esto me ayuda para tener un conocimiento mucho más amplio de cómo se está recibiendo el mensaje y muchas de estas veces de las personas que están votando me van comentando dentro de la historia y ese feedback yo se lo voy guardando a mis estudiantes. Entonces, ¿qué beneficios aporta esta innovación? Lo que yo he detectado es el aprendizaje experiencial. Los estudiantes aplican la teoría y pasan de la teoría a un ejercicio práctico. ¿Por qué? Porque ellos vienen con detallada su historia y que en tal escena vamos a hacer esto. Ya cuando están en el aula, miran que hay ciertos elementos que no los pueden tener, entonces, ¿cómo adapto? ¿Cómo soluciono ese problema sabiendo que tengo un tiempo para poder realizar esto? También empieza el pensamiento crítico. Analizan, buscan la información sobre la marca, cómo sería una comunicación efectiva, por ejemplo, que dentro de esa marca, qué elementos puede utilizar y qué elementos de esa marca tal vez nunca lo utilizaría. Entonces, hay un feedback inmediato porque ellos tienen y muchas veces dicen, no, mi historia se va a entender muy bien porque yo quiero tener el sentimiento del amor, el sentimiento de la felicidad. Y cuando ya suben el video y empezamos a recibir ese feedback, empiezan a comparar la percepción del mensaje original, que la intención que tenían, ya cuando empezamos a ver, no comprendo qué es este elemento, o tal vez no fue alegría y más bien el sentimiento que generó esa historia fue de tristeza. También el trabajo en equipo, porque tienen que colaborar. Primero, tienen que coordinarse todos como equipo, qué es lo que va a hacer cada uno, qué elementos va a elaborar, quién va a dirigir, quién va a ir al otro equipo a negociar, cómo se van a dividir la edición, quién me va a entregar el video. Entonces, fomenta mucho el trabajo en equipo y aquí obliga a que si son cinco, cinco tengan que trabajar, porque si hay uno que no está trabajando, entonces hace que el video o la historia no quede como a ellos les gustaría. También fomenta la creatividad y el storytelling, el desarrollo de habilidades esenciales, sobre todo para las estrategias de marketing. Y como les cuento que hay la competitividad como motivador del aprendizaje, eso es fundamental, porque los estudiantes no solo están creando su historia, sino que también dentro de esas negociaciones tienen que ir viendo eh, cómo no le voy a facilitar, por decirlo de una manera, la creación del video al otro compañero o al otro equipo. Y es lo que pasa muchas veces en las rivalidades entre las marcas. Entonces fomenta la competitividad y empiezan a pensar cómo van a generar también ese impacto en Instagram. Entonces ya empiezan, tengo que producir esto, tengo que realizar un análisis y tengo que buscar qué estrategia va a llamar más la atención para que mi historia sea la más votada o mi historia se comprenda o destaque más de la historia del otro equipo o de los compañeros. Entonces, la competencia realmente impulsa la creatividad, hace la calidad del mensaje y busca que sean cada vez más originales. Por ejemplo, la imagen que tengo yo es de los últimos trabajos que han hecho. Podemos ver que esto es completamente elaborado por ellos, es un Bob Esponja y un Patricio que van en un vehículo. Entonces muchas veces no les queda perfecto, pero ellas buscan ciertos detalles para que la historia se termine de comprender o de contar. Entonces aquí vamos a ver que hay dos equipos, uno que era Expreso Americano, que más adelante tengo los videos, y este equipo que era la marca Nickelodeon. Entonces vemos cómo ellos tratan de sugerir ciertos elementos para que el mensaje se vaya entendiendo. Aquí les voy a mostrar los videos que han realizado los dos equipos y luego les daré unos comentarios. Espresso americano, la pasión del café, el hábito calientito, el gran sabor del café. Este fue el primero que la mayoría y todos sus elementos fueron realizados desde cero. Americano, la pasión del café, el hábito calientito, el gran sabor del café. Fueron elaborados
todo desde cero en el mismo día. Ese día tenían que llevar todo el material y ahí vieron ciertos elementos que el otro equipo no va a tener y cómo llegaron ellos a este acuerdo. Entonces les presento el otro video. Estos son los dos videos que realizaron en este trimestre. Uno de ellos lleva más elementos de fondo, como lo podemos ver, más elementos visuales, pero eso fue la negociación que ellos en un día clase pudieron llegar. Bueno, yo te dejo utilizar este elemento y a mí déjame utilizar los fondos para poder reforzar más el mensaje. El texto estaba completamente prohibido, pero igual, esa participación entre ellos para ver, yo necesito esto, tú necesitas lo otro, y llegar a un punto en donde ambos equipos sientan que ya llegaron a una negociación y que los dos estén de acuerdo, sobre todo, que están cumpliendo las reglas. Entonces, después de presentar sus videos, los estudiantes reciben retroalimentación y se analiza si el mensaje fue comprendido como lo imaginaron. Entonces, el primer equipo que fue de Expreso Americano, ellos sí ya tenían la idea más clara, ya sabían que iban a utilizar el jingle para reforzar el mensaje y tenían ciertos elementos extra que querían representar, o sea, los granitos de café, pero querían hacer como la plantación de café, pero al llegar al momento de la producción vieron que se les hacía muy difícil, entonces deciden cambiar y adaptar el mensaje, pero que siempre se sigue entendiendo. En el otro, que tenemos el ejemplo de Bob Esponja, tuvieron que adaptar completamente el guión que ya llevaban, porque ellos primero lo iban a hacer sobre Disney, pero al ver que los elementos eran muy difíciles, tuvieron que cambiar a lo que se conoce como Nickelodeon o Bob Esponja. Entonces, lo importante aquí es que ellos desarrollan y miran qué tengo que hacer, cómo puedo solucionar esto y van van realizando la actividad solucionando distintos problemas. Luego pasamos a la etapa de la votación y esto ya va relacionado en Instagram, pero también se pueden buscar otras formas de poder realizar esta competitividad. Se buscan 3 jurados y que estos 3 jurados, por ejemplo, decidan. Pero a mí me interesa mucho también que se lleve a las plataformas, a las redes digitales, para ya ver cómo las historias se suben en mi cuenta, para yo tener el control de cuántos votos, cuáles son los comentarios y todo esto podérselos transmitir al final. Entonces, ¿qué es lo que yo mido con esto? Definitivamente mido el engagement que hay en redes sociales, los likes, los comentarios, incluso muchas personas empiezan a compartir la historia. Tengo mensajes de personas que me dicen, mi amigo me dijo que votara, por ejemplo, por Bob Esponja, pero cuando vi, me gustó mucho más el mensaje que me daba de Expreso Americano y recuerdo que es una marca nacional. Entonces, todo ese tipo de comentarios yo se los traslado a ellos y empezamos a ver qué falló en su video, por qué la historia no se entendió, qué elementos hubiera mejorado y eso ya me ayuda a simular que esta campaña, que es completamente digital, sea una campaña real y podamos ver los likes, el engagement, el comportamiento entre un consumidor, si se comparte o no se comparte. Hay unos que me dan muchos más likes que otros videos, entonces eso me ayuda a ver, a analizar sobre todo la percepción del consumidor en este caso a este tipo de mensajes. Yo igual para fomentar un poco más la competitividad, cada cierto tiempo les estoy enviando al grupo que tenemos de la clase cómo van las votaciones. En este caso, que fueron los 2 videos que pudimos ver, fue una votación bien cerrada, porque de repente iba ganando Expreso Americano, les mandaba al grupo, entonces Bob Esponja empezaba a compartir más, a buscar más votos y empezaba a subir el equipo de Bob Esponja y luego cambiaba la votación, entonces eso los mantiene realmente comprometidos con esta actividad y viendo qué soluciones, cómo pueden buscar un alcance mayor. Y como podemos ver, tuvimos 1.623 personas que lograron participar en esta votación. Lo que logré con esta metodología
fomentar la creatividad y el storytelling. Empezó hace un año, la verdad, que yo empecé a crear esto de las historias y realmente me dicen cuando empezamos en semana 1, me dicen, Lick, ya estamos pensando cómo va a ser la historia, qué es lo que vamos a contar. Entonces los motiva. Tenemos muchas herramientas como inteligencia artificial, por ejemplo, que les ayuda, pero es aquí donde yo refuerzo el mensaje que sí, la inteligencia artificial le puede ayudar, pero al momento ya de crear, ellos tienen que ver qué herramienta del storytelling sí les va a funcionar. Entonces también logré integrar toda la teoría de que hablamos, cómo puedo generar un mayor impacto, mayor visualizaciones, un mayor engagement, y ya lo vemos en la forma práctica, en el entorno dinámico y cómo se vuelve más competitivo. También permite que los estudiantes experimenten el impacto de los mensajes en plataformas digitales. Después de que termina la votación, entonces yo empiezo a recoger comentarios positivos y comentarios negativos en cuanto no se entendió el mensaje, no entendí qué elemento era, la canción no iba con el video. Entonces todo eso lo empezamos a hablar y me dice, sí, Lick, tal vez si en vez de utilizar este personaje principal, hubiéramos utilizado esto, hubiéramos tenido una mejor reacción y vimos que tal vez los valores de la marca ya cuando los comunicamos no estaba funcionando. Entonces también impulsa el aprendizaje colaborativo y el pensamiento estratégico. ¿Por qué? Porque cuando yo les empiezo a decir que es una historia de máximo 60 segundos para Instagram, ellos tienen que saber que no es el mismo público que yo pueda tener, por ejemplo, en redes sociales, en un TikTok o en un Facebook, que en un Instagram. Entonces tengo que adaptar esa comunicación para esa plataforma. Y después que se les da el feedback, ellos entienden, sí, tal vez no necesitaba hacer una historia porque sí he tenido grupos que hacen 60 segundos, pero la gente la pierde, se aburre y pasa la historia y al final se pierde la comunicación. Entonces, en este tipo de herramientas, ellos están más seguros que es una comunicación más corta y que el mensaje sea directo prácticamente. Y eso sería mi innovación. Muchas gracias por su atención. Sí, gracias, Lickester. Tenemos algunas preguntas. Nos Sí, preguntan aquí la docente Jenny Guillén, ¿de cuántos integrantes máximo o mínimo se recomendaría trabajar una actividad como esta en grupo? yo les pongo en grupos de 7 y máximo he tenido 8, porque así cada uno se va dividiendo. Por ejemplo, 3 son buenos para editar. Ellos 3 editan de edición, 2 más son buenos para grabar o tomar fotografías, porque depende también, puede ser un storytelling por fotografías, no necesariamente un video, y los otros se dedican a negociar o incluso ellos empiezan a buscar, que eso es lo bonito, le dicen, no, vos sos bueno para esto, te vas a encargar de esto. Pero a veces es, por ejemplo, en mi clase de estrategias está comunicación y publicidad, mercadotecnia y negocios internacionales y relaciones internacionales. Entonces, los de comunicación tienen más conocimiento en edición, entonces les dice, no, te voy a enseñar y aprenden de otras áreas, editar o tal vez cómo negociar. Entonces, eso es lo bonito cuando tenemos clases de varias carreras. Entonces, fomenta. Excelente, sí, se complementan, ¿verdad? Sí, Unos sí, con sí. otros van y van aprendiendo. Tenemos otras consultas. Recomienda que los estudiantes vengan a clase con su idea o historia de antemano preparada o trabajar desde cero en clase. Yo al principio no era cometía el error, sino que no les daba mucho tiempo. Entonces, ese día llegaban y les decían, bueno, aquí están los elementos, vamos a crear la historia. Quedaban bien, pero a veces faltaba algo por eso, porque era muy rápido. Entonces, lo que he detectado y mi recomendación sería dar un día antes, unos minutitos en la clase para que ellos empiecen a crear con la historia. Y al día siguiente ellos ya la puedan elaborar, porque incluso cuando ya van con esa historia un poco definida, el día puede cambiar porque les hace falta un elemento o tal vez el elemento como lo habían pensado no se les hizo tan fácil recrearlo. Excelente. Tenemos acá otra consultita. Vamos a ver.
Ah, bueno, un comentario muy interesante. Me encantó el video de Expreso, nos dice acá la profesora Carla Núñez. Bueno, otra consulta, ¿cuál ha sido los mayores retos que usted ha tenido con bueno, que han tenido los estudiantes en esta actividad? De los retos que han tenido es eso, van con una idea, y sobre todo este trimestre iban con una idea, iba un grupo más preparado que otro, por así decirlo, pero ya cuando empiezan a elaborar y empiezan a hacer las primeras tomas o la primera parte de la historia, sienten que el mensaje no es el correcto, porque lo empiezan a ver y cuando miran dice, la marca no haría esto. Entonces, también pueden sentirse un poco perdidos. Eso es lo que el factor frustración, cómo lo manejan, ha sido uno de los retos, porque empiezan con, no me va a dar tiempo, vamos a perder los puntos, pero después empiezan, bueno, les doy la observación, siéntense todos, analicen qué es la marca que tienen y miren si ese mensaje realmente va a tener el impacto y ahí es cuando buscan otra vez y buscan la mejor idea. Ok, excelente. ¿Y usted como docente, qué desafíos ha tenido o cómo ha ido mejorando esta actividad a medida que la ha ido implementando trimestre a trimestre? Perfecto. Uno de los desafíos es, como todo, a veces hay grupos de estudiantes que sí son muy dispuestos a este tipo de ideas y hay otros que me dicen, no, pero yo con esto no voy a aprender nada, no siento que sea algo que va a reforzar el tema. Y ese es un reto. Y le digo yo, está bien, ese es su punto de vista, empecemos a trabajar la historia, empecemos a ver, tal vez no le gusta mucho la parte de la elaboración, pero entonces empieza a trabajar la parte de la negociación. ¿Cómo apoya a sus compañeros usted para alcanzar todo lo que ustedes quieren, los elementos que ustedes necesitan para que la producción de ese video o la producción de contar esa historia sea la mejor? Entonces, a veces el cambio y los varios roles que pueden tener dentro de la actividad se vuelve, lo que primero fue un reto, se vuelve algo que le gusta mucho porque empiezan a decir, no pensé que el de Expreso Americano fue uno de los comentarios. No pensamos que nos iba a quedar tan bonito. No pensamos que teníamos la capacidad para poder editar o para que nos saliera el video como nosotros lo pensamos. Y de ahí hay otros que se sorprenden realmente con la negociación. ¿Por qué? Porque hay equipos que son muy listos y les dicen, no, déjame utilizar esto y vos tal vez lo puedes utilizar, les dice. Y ya en el momento de la elaboración no utilizaron nada, pero sí lograron los objetivos, el equipo A, por así decirlo, de todo lo que necesitaban, lograrlo conseguir en la negociación. Excelente. Acá nos dicen muy bonita actividad e innovadora. Solo una consulta. ¿En qué año de estudio van en la carrera los alumnos que lo hacen? En estrategias, como le digo, es cuarto año, a principio de cuarto año, pero sí fue un reto para los alumnos de primer ingreso, que es la clase de introducción, porque ellos decían, no, nosotros lo podemos realizar mejor. Entonces les digo, está bien, les voy a dar la oportunidad de que ustedes puedan contar una historia, de que puedan analizar, pero vamos a cambiar un poco la expectativa. Vamos a darles un concepto de una marca y que ustedes puedan contar una historia de una manera, no pensando en un mercado más global, sino pensando en un mercado más nacional. Entonces empiezan buscando la canción, cuando estaban buscando la canción, primer ingreso, pero es que esto me gusta a mí, esta es la canción que está de moda. Entonces yo les hacía, les daba la idea de que recuerden, una marca no es lo que me gusta a mí, sino cuál es el target. Entonces me ayudaba a reforzar los conceptos básicos de mercadotecnia. Entonces sí recomiendo se puede utilizar en todos los años de carrera, solo que hay que ver qué es lo que queremos realmente de la actividad. Ujú, excelente, sí, ir adaptando, ¿verdad? Esas instrucciones que Sí, les vamos a ir dando y el nivel, tal vez a los de primer año un nivel más más básico, va. ahí a los de último año pues ya un poquito más avanzado. Correcto. Yo
todos los trimestres trato de adaptar algo o cambiar algo para que no sea predecible, porque me dicen, no, nosotros vimos la actividad del trimestre anterior. Entonces ya este trimestre, bueno, le vamos a agregar prohibida la música, tienen que solo audio o solo video. Entonces así va cambiando y va generando un esfuerzo y un reto para ellos. Excelente. Y pues una última pregunta, igual si alguien más quiere consultar algo más, pueden hacerlo. Ah, bueno, veo que ya hay otra por ahí, pero ¿qué consejos le daría a los docentes que desean implementar esta innovación en su espacio de aprendizaje? Primero, buscar un tema que consideren que sea apropiado para contar una historia o para reforzar ciertos elementos de la clase. A mí me ayudó mucho porque a partir de semana 6, que es que yo realizo esta actividad, se vuelve bastante teórica. Entonces necesitaba una dinámica como esta para poder que aprendiéramos de la teoría, pero ya llevarla a una parte más práctica y que se encontraran con los retos que podrían tener en una producción o cuando subimos un video, cuando ya estamos hablando de estrategias de marketing, sobre todo en el área de marketing digital. Entonces, buscar muy bien qué actividad me va a ayudar a reforzar, qué tema me va a ayudar a reforzar. Excelente. Nos dice el profesor Luis Cano, se necesita tener primero una estrategia para crear la historia completa o no. Sí, sí, sí. Necesito, por ejemplo, también lo podrían adaptar en que ustedes ya le den qué es lo que quieren recrear. Eh, por ejemplo, mi tema es una historia, entonces busco un personaje y yo necesito que me cuente en un minuto la historia de este personaje. Lo pongo en mi área, que me siento más fuerte. Digamos, Kotler es el padre de la mercadotecnia. Entonces, cuénteme con elementos cómo Kotler se llega a convertir en el padre de la mercadotecnia. Ese podría ser una opción. Excelente. Bueno, no, muchísimas gracias, licenciada Esther, por su participación. Estamos seguros, ¿verdad?, de que la implementación de esta herramienta va a ser de mucha utilidad en sus espacios de aprendizaje, así que los motivamos a que puedan ir utilizando todas estas herramientas. Y si hay alguien, pues también que tenga una innovación, no duden en contactarnos. Le cedo la palabra ahora a mi compañera, la licenciada Celeste Salinas, quien nos dará unas palabras de cierre. Gracias, Karen. Reiteramos nuestro agradecimiento a la licenciada Esther por el espacio, ¿verdad? Y la preparación para poder notar este viernes de innovación educativa del mes de marzo. Y también a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y conectarse a estas sesiones. Como lo mencionaba Karen, los invitamos a replicar estas innovaciones en sus espacios de aprendizaje y también a innovar. Y si alguno de ustedes está utilizando alguna herramienta, metodología, tecnología, cualquier cosa innovadora en su espacio de aprendizaje, lo motivamos a contactarnos al correo electrónico de innovacioneducativa@unitec.edu para poderse contactar con nosotros para una entrevista y poder compartir todas esas innovaciones en sus espacios de aprendizaje, ¿verdad? Para que otros docentes también lo puedan replicar y poder hacer este efecto multiplicador. También comentarles que esta grabación de ese viernes de innovación educativa se va a estar compartiendo en la comunidad de aprendizaje. Si usted no es miembro de la comunidad de aprendizaje, también le motivamos a inscribirnos al correo de innovacioneducativa@unitec.edu para que pueda ser parte de esta comunidad, ya que ahí se comparten diferentes metodologías, se comparten anuncios de todas las actividades que desarrollamos como el área de innovación educativa y desarrollo docente. Pues sin más que agregar, agradecerles nuevamente y motivarlos a seguir pendiente de todas las actividades que desarrollamos durante cada trimestre. Así que feliz fin de semana. Gracias, Celeste, y muchas gracias, licenciada Esther. Bien, muchas gracias. Feliz fin Gra- de semana a todos. Gracias. Feliz fin de Hasta semana. luego. Hasta luego.